Salvador, en su bondad al mundo malo descendió y vio un abismo de maldad, de mi alma levantó seguridad me dio Jesús cuando su mano me tendió, estando en sombra plena luz, en su bondad me levantó, su voz constante resistí, aunque el amante me llamó. Mas su palabra recibí y fiel me levantó. Seguridad me dio Jesús cuando su mano me tendió, estando en sombra plena luz, en su bondad me levantó. Tortura cruel sufrió por mí, cuando la cruz se escaló. Tan solo así salvado fui, y así me levantó. Seguridad me dio Jesús cuando su mano me tendió, estando en sombra plena luz, en su bondad me levantó. Que soy feliz, yo bien lo sé, con esta vida que me dio, mas no comprendo aún por qué Jesús me levantó. Seguridad me dio Jesús cuando su mano me tendió, estando en sombra plena luz, en su bondad me levantó. Buenas tardes a todos, bienvenidos los que hoy nos acompañan a la Iglesia de Cristo por primera vez. Siempre voy a estar agradecido con Dios por darme la oportunidad de poder participar, ¿verdad?, en el servicio de adoración. Aunque pues ahora no me tocaba a mí, le tocaba a otro hermano, pero pues no pudo él estar hoy aquí. Y pues digo que si podría, le digo sí, claro. Pero es importante que ustedes entiendan, todos comprendemos que eso no me hace mejor que ustedes. Yo vengo a la iglesia porque sé que tengo errores, no soy perfecto. El único perfecto es Jesucristo. Y por lo tal cometemos faltas. Así es que les quiero pedir una disculpa si en algún momento los haya ofendido por mi actitud, o algún hermano que lo haya ofendido, especialmente a mi hermana Elsa. Si lo ofendí, le pido disculpas. Pero es importante también que entendamos el propósito de nuestra vida. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es el propósito de venir a la iglesia, o en qué estado nos encontramos con referente a Dios? ¿Qué es nuestra vida? Debemos entender muy bien el propósito, que el plan que hizo Dios es algo muy similar a lo que fue desde el Viejo Testamento. Dios nos enseña que estamos en un estado de prueba. Dios está probando a cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que nos está probando de nosotros? Pues es nuestra fe. Dios día a día está probándole la fe, y podemos ver que
que muchos no vamos a tener éxito en este plan que Dios ha hecho. El apóstol Pablo, en 1 de Corintios capítulo 10, en el versículo del 1 al 6, dice la palabra de Dios así. En 1 de Corintios 10, del 1 al 6, dice: Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Podemos leer también el versículo 11 y 12. Dice: Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Bueno, esta explicación del apóstol Pablo hacia nosotros está diciendo claramente: no ignoremos a nuestros padres, como todos ellos fueron bautizados en Moisés. No ignores que ellos comían el mismo alimento espiritual y bebían la misma bebida espiritual, era Cristo. Todos podemos entender muy bien ese estado, cómo Dios saca a su pueblo de Egipto, atraviesan el mar y los mete al desierto. Él les había prometido la tierra prometida de Canaán. Quiero ir entendiendo cada proceso, porque es mi vida, cómo Dios nos sacó también de Egipto de una manera. El mismo diablo que tenía secuestrados o esclavizados al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, es el mismo diablo que hoy también está haciendo las mismas cosas con nosotros, es lo mismo. Y salimos de Egipto, salimos del mundo. Y en Egipto, en el desierto, Dios alimentó a su pueblo con el maná, un pan que caía del cielo, todos los días, excepto el sábado. Este era el alimento que el Señor alimentaba a su pueblo. Después, años después, Jesucristo dijo que Él era el pan vivo que había descendido del cielo. Dios les dio en el desierto palabras de vida, como también les dio el lugar santo para que lo adoraran, y el lugar santísimo donde el sumo sacerdote entraba una vez al año, llevando la sangre del cordero para perdón de los pecados de él y también los del pueblo. Pero la palabra de Dios nos dice también claramente que en Hebreos 9, del 11 al 12, que estando Cristo, nuestro sumo sacerdote, con el más amplio y más perfecto tabernáculo, no con sangre de machos cabríos, no con sangre de becerros, sino por su propia sangre, entró para siempre al lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. Entonces tenemos ahora a nuestro sumo sacerdote, que no es un simple hombre mortal, lleno de errores como estaba también el sacerdote, sino que tenemos a Cristo que entró al lugar santísimo. Y hoy nosotros venimos al lugar santo, esta es la iglesia, y estamos en la presencia del lugar santísimo. Y venimos a adorar. Y en el mismo lugar santo tenemos cómo Dios quería que le adoraran: el incienso, las oraciones; el pan de la provisión, la mesa del Señor; el arca de las ofrendas, la ofrenda; el candelabro de las 7 velas, la luz, la verdad, lo completo. Y estaba el cantante también adentro del lugar santo. No hay ningún instrumento musical. De hecho, no podías meter absolutamente nada que Dios no hubiera ordenado. Este era el lugar santo, y esta era la forma que Dios había pedido que se practicara durante el desierto, adorando a Dios. Olvídate, tenían que guardar. Y uno de ustedes sabe en la historia que una vez los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, quisieron quemar otro incienso para meterlo al lugar santo, y vino fuego del cielo y los consumió. ¡Ay, qué Dios tan malo! No. Simplemente cuando un hombre, un simple mortal, le quiere cambiar a la adoración de Dios, le está diciendo a Dios: tú no eres importante, aquí yo soy el importante. Y créanmelo, en este salón no hay nadie más importante que Dios. Nadie podemos cambiarle al plan de Dios, pero ese era el plan. Por eso Pablo dice: no ignores, por favor, no ignores.
que nuestros padres estuvieron en el desierto y ahí comieron el maná. Pero el problema que hubo ahí es que dice el Señor, de los demás de ellos no se agradó Dios. Por eso es mi pregunta, ¿cómo sé que yo estoy agradando a Dios? Yo sé que, aunque ustedes no lo crean, pero hay muchas personas que no andan agradando a Dios, nos andamos agradando a nosotros nada más. Queremos nomás quedar bien unos con otros, nada más bien. Así es el mundo religioso. No le importa lo que quiera Dios, no les importa lo que Dios haya ordenado para la adoración, para vivir, no les importa. Ellos buscan agradar siempre a los hombres y es donde está la confusión. Hay mucha confusión. Mucha gente ama a los líderes religiosos. Ay, es que hablan tan bonito y los adoran, inclusive hasta les besan la mano. Este es mi mero mero. Adoran a lo creado, no al creador. Y ahí es donde está esas personas dicen, no, nomás creen en Dios y es todo lo que tienes que hacer. Y la gente les cree. Como tienen el título de reverendo, la gente cree que nada más creyendo, pero no ven este plan. No ven que Dios saca al hombre y lo mete al desierto para probarlo. Y eso es lo que Dios va a probar de nosotros. En Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 6 al 8, dice claramente el propósito de estar en el desierto ahora nosotros. En Primera de Pedro, capítulo 1, dice la palabra de Dios así, dice, en los cuales, Primera de Pedro 1:6, en los cuales vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Vean esta escritura. Yo, por estar aquí dentro de la iglesia, imaginándonos todos en el desierto, teniendo fricción. Imaginemos en el desierto cada quien con su tiendita. Ay, tengo que soportar al vecino. Tengo que soportar a aquella. Estamos dentro del desierto soportándonos unos a otros, aguantándonos unos a otros. En el desierto, o muchos no les gusta interactuar. Muchos dicen, no, a mí no me gusta, yo mejor me retiro. Sí, vete solo. ¿Cuándo vas a aprender a madurar? Solo. Dime, ¿cuándo vas a ser una persona social predicando el evangelio a otros si no quieres tener esa fricción? Jesucristo se metió a la bola. Jesucristo estuvo entre la sociedad donde lo atacaban por todos lados. Él estaba listo para ser crucificado. Pero el desierto es la forma que Dios ha puesto para probarnos y va a haber diferentes pruebas. Y te dice el Señor, no te voy a probar más de lo que puedas resistir. Pero es importante entender nuestro plan, por qué estamos dentro de esta asociación o por qué somos cristianos. Y cristianos verdaderos, no de esos que nos dan o nos mienten con todos sus dientes. Que entendemos cuál es el propósito. El propósito del judío en el desierto era que dentro de su interactividad o su forma de actuar deberían de madurar. Deberían de entender que Dios estaba al cargo. La misma Rahab, que no era judía, vio todo eso, vio el poder de Dios, vio que el Dios de Israel había acabado, dijo, este es un Dios verdadero. Ella no había visto absolutamente nada, pero lo entendió claramente que Dios era un Dios de verdad. Entonces nosotros, ¿verdad? Dice la Escritura, para que sometida a prueba vuestra fe, fíjate bien, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Pero el oro perece, el oro se acaba, el dinero se termina. Y si hay que pagar impuestos, se acaban más rápido todo. Pero nuestra fe es mucho más preciosa que eso. ¿Sí? Nuestra fe debe ser mucho más mayor que eso. Dice, y luego te dice el versículo, a quien amáis sin haberle visto. Ahí está la llave, ¿ves? ¿Por qué Dios no se agradó de aquellos? Porque no lo miraban. Nomás miraban a Moisés que venía y ponía sus leyes y pues se molestaban. Murmuraban contra Moisés, se quejaban contra, hasta su misma hermana de Moisés habló mal de él y le vino la sarna o la lepra, le puso ahí. Que muchos a veces no queremos escuchar a hombres, pero Dios había puesto a este hombre para que fuera
y que los llevara a la tierra prometida. Por eso es importante pensar en decir, ¿sí estoy agradando a Dios o estoy agradando a la carne? En Efesios capítulo 4, versículos del 2 al 4. Efesios capítulo 4, versículo del 2 al 4. Dice así: con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Se repite lo mismo, hermano. Imagínate, estos 3 versículos o estos 2 versículos que ustedes acaban de leer, es el desierto. Es el desierto, pero ya no es un desierto físico, ¿sí? Ahora es un desierto, ¿qué? Espiritual. Dice la palabra de Dios, soportaos, dice, con toda humildad, o sea, número 1, humildad, y siempre el hermano decía, a ver, ¿qué es humildad? Reconozcamos que sin Dios no somos nada. Porque a lo contrario de la humildad es la altivez. Amén, no, pues me siento que soy Superman y me retiro. No, primero la humildad es lo primero. Sin humildad no tenemos absolutamente éxito para nada. Sin humildad no hay absolutamente nada. ¿Quién te crees que eres mejor que ella? ¿O tú te crees que eres mejor que él? ¿Acaso aquí en la congregación hay personas que no se llevan porque piensan que yo soy mejor que tú? O por lo menos yo tengo más dinero que tú y por eso no te hablo. Por eso dejamos de comunicarnos. La Biblia dice, humildad, soportándonos los unos a los otros, pero aquí viene la condición, en amor. ¿Sabes por qué esta congregación se va a hacer pedazos? ¿Por qué esta congregación no va a tener éxito y nos vamos a partir a la mitad? ¿O 4 partes, o 6 partes, o 8 partes? Porque no tenemos amor. No existe el amor. No existe el sacrificio verdadero que tuvo Jesucristo o que tuvieron estas personas en el primer siglo. Sacrificar sus propias vidas por causa del Evangelio. Sacrificar el mismo apóstol Pablo cuando le decía al Espíritu Santo, te esperan cárceles, Pablo, te esperan golpes, te esperan prisiones. Y el apóstol Pablo decía, de ninguna cosa hago caso de eso. Qué importante es que de repente me pasen cosas en mi vida, cosas que, por ejemplo, que nos echan a la ciudad, ¿verdad? Y dices tú, de ninguna cosa hago caso. O sea, de ninguna cosa hago caso, porque hasta mi misma vida, dice Pablo, estaría dispuesta para entregarla. ¡Wow! Qué interesante es ver esta humildad y cómo soportaba Pablo, pero soportaba en amor. O sea, no vamos a tener éxito si no sacrificamos nosotros mismos nuestra actitud o vemos este amor que Cristo con el amor que Dios nos amó. Entonces dice la Escritura que debemos de soportarnos en amor, ¿ok? Y siempre me gusta retarme a mí y retarlos a ustedes. Pruébense ustedes mismos, analícense y digan, sí podemos. Yo creo en Dios y estoy dispuesto a entregar mi vida al Evangelio. Porque es una cosa, muchos de ustedes todavía están con que le entro o no le entro. Quiero o no quiero. Estaba viendo ahorita un programa de Netflix de Ucrania. Cómo tanta gente murió porque el presidente de Ucrania en el 2000, no sé, 3, 4, no quiso hacer el tratado con la Unión Europea. Y todo el país estaba de desacuerdo. Ellos querían ser un país libre, un país que no querían ser pues socialistas, ¿no? Y mucha gente muere. Entonces cuando vio todos esos golpes de la policía, los golpeaba, los tira en el suelo y salen las escenas todos sangreados, los pobres ucranianos, yo digo, es todo lo contrario al Evangelio. Y eso es lo que pasa cuando nosotros no vivimos por el Evangelio. Eso es muy lentamente, porque cuando uno se aparta del Evangelio, que es el plan de Satanás, que el hombre no vea el Evangelio, con el tiempo van a empezar los problemas. Van a empezar los problemas. Entonces ya el Señor te dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que está relacionado con la paz. Igual. Te estoy diciendo que sacrifiques este cuerpo a través del Espíritu, porque hay varias escrituras que dice, digo pues, andar en el Espíritu. Si uno dice, andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne.
Ese es amor. Cuando estás haciendo eso, estás diciéndole a Dios, Señor, yo solicito en guardar la unidad del Espíritu, que está relacionado ¿con quién? Con la paz. Vínculo de la paz, está relacionado. Nunca esperes que porque voy a estar trabajando mucho y voy a tener mucho dinero, entonces voy a tener paz. Jesús dijo claramente, mi paz que yo doy no es la paz que da el mundo. Así lo dijo, mi paz que yo doy no es la paz que el mundo cree. No, la paz que yo te doy es la paz que mi Padre da. Esta es la paz de Dios. En tratar de unirme a Cristo, al Espíritu, es lo mismo que hizo Abraham cuando Dios le dijo a Abraham, sacrifícame tu hijo, Abraham. Yo creo que Dios quería saber en este punto, cuando Dios le dice, sacrifícame a tu hijo, decía Dios, quiero saber, Abraham, si tú eres capaz de ser como yo. En mente y en propósito, Abraham. ¿Por qué? Porque yo sí voy a sacrificar a mi hijo. A mi unigénito sí lo voy a sacrificar. Y yo quiero saber si tú estás dispuesto a hacer lo mismo. ¿Qué hizo Abraham? Dispuesto a sacrificar ¿a quién? A Isaac. Otra vez, ¿por qué? Porque era un hombre de fe. No te confundas, era un hombre de fe. Le dolía, quizás le molestaría, pero era un hombre de fe. Iba a seguir los caminos que Dios le había mostrado. Por eso vuelvo a preguntar, ¿se han puesto a pensar, ¿estoy agradando a Dios? ¿O estoy agradando al hombre carnal? Como digo, por eso Dios no se agradó de ellos. Hicieron complot. Acuérdense del conflicto de Core y de un desastre ahí que hubo en el desierto. Los hijos de Israel empezaron a decir, no, pues Moisés nos trajo al desierto para que se coman. Aquí las fieras se van a comer a nuestros hijos. ¿Cuánta gente no pone ahí? ¿De qué? Hubo un relajo. Y empezaron a decir, busquemos capitanes nuevos para que nos lleven otra vez a la tierra de Egipto. Yo quisiera hacer una película de eso. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Yo dice en la Biblia que Moisés y Aarón se tiran al suelo y se ponen a orar. Yo lo veo, hagan lo que quieran. Regrésense para atrás. Es cuando Josué se enoja con ellos, se molesta con ellos. Qué poca falta de fe tienen. Dios nos sacó de Egipto, vimos lo que le hizo al faraón, vimos el mar abierto, cae el maná del cielo, hermano. Y ni aún así tenían fe en el Señor. Ni aún así tenían fe en el Señor, con todas esas maravillas. Y sus hijos fueron los que heredaron la tierra prometida a los papás. No, qué fe. Es por eso que me imagino, de la misma razón, que los primeros perdieron aquel lugar tan hermoso. ¿De qué está hablando ahora, hermano? Estoy cambiando un poquito el tema, ¿verdad? Estoy hablando ahora de Adán y Eva. Hace 2-3 semanas me puse a pensar y dije, bueno, a nadie nos molesta, parece que a nadie nos importa lo que pasó con Adán y Eva. Adán y Eva perdieron algo muy importante, que no tiene valor. Y si le pudieras poner valor, ningún oro del mundo lo pudiera comprar. El lugar ese precioso del jardín del Edén. Ni con todo el oro del mundo podías comprar el paraíso. Ni con todo el oro del mundo pudieras comprar el árbol de la vida, y menos la comunión con Dios. Ni con todas las riquezas que hay en el mundo pudieras comprar la salud, lo que ellos tenían. Lo perdieron. No les importó. Empezaron a morir. Empezaron las enfermedades. Todas las porquerías que existen en el mundo y que estamos ahora sufriendo todos, vinieron por causa de ellos. Y no les dices nada. Es como una vez que íbamos en un viaje turístico ahí en Querétaro, la señora pregunta, hablando sobre el tema de Santana, cuando Santana le vendió a los Estados Unidos lo que es Arizona, Nuevo México, y Denver, Colorado y California, varios estados, ¿no? ¿Ustedes saben quién le vendió todos los estados a los americanos? Y todos contestamos, Santana, fue Santana. Dijo, no. Ah, caray, no fue, no. Fueron todos los mexicanos. ¿Por qué? A nadie le importaba nada. Se queden con esas tierras de lagartijas. A mí que yo ni vivo allá. ¿Sí? A nadie nos importa lo que pase en el vecino. Porque eso es a ellos. A mí no me afectó nada. Claro, así nos afectó. Ahora estamos todos aquí metidos. Pero pues originalmente estas tierras eran de nosotros. Nada más las estamos comprando ahora con precio. Pero igual,
Adán y Eva perdieron la salvación, perdieron la salud, y sin embargo muchos decimos, bueno, porque así muchos siguen perdiendo su salvación, siguen perdiendo sus vidas por causa de que no importa agradar a Dios. No les importa. En Romanos capítulo 5, versículo 12 lo dice, mira, dice así. Romanos 5, versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ok, ahí está la consecuencia, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por culpa de un hombre se perdió la comunicación, se perdió el agradar a Dios, pero también todos pecamos y todos perdemos eso. Y ahora Dios, a través de este mensaje, nos da la oportunidad de volver a restablecer una verdadera comunión con Dios. Porque si Adán y Eva los perdieron, esos privilegios, nosotros ahora los tenemos. Vivir en el jardín del Edén es la iglesia. Tiene que ser un ambiente agradable vivir en la iglesia. Tiene que ser un ambiente gozoso vivir en la iglesia. ¿Y por qué murmuramos? ¿O por qué nos quejamos? Porque no somos de fe. Porque no estamos agradecidos con lo que Dios nos da todos los días. No estamos agradecidos con la amistad, no estamos agradecidos con los hermanos, menos estamos agradecidos con Dios. Pero el propósito es que la iglesia vive en el paraíso. Debe de vivir en el paraíso. Y tenemos la comunión con Dios. Y comemos del árbol de la vida. Otra vez lo tenemos, pero todo es por fe. Por el pecado ellos perdieron ese lugar. Y por el mismo todos pierden todo. Eso es para el hombre carnal. Porque el hombre carnal, hermanos, pues no tiene visión. No tienes visión. Todo lo que ves es el oro que brilla enfrente de ti. Todo lo que puedes ver es los carros de lujo, la materia. Todo eso es un verdadero problema, porque es todo lo que ven. O sea, no, esto quiere aquello. No tienen visión, tampoco tienen salud, porque no les importa la salud, menos la salvación. Está perdido. Por eso que traigo este tema. ¿Qué es el propósito de la vida si no es alcanzar la promesa y la esperanza de una vida eterna? Porque así como Dios me sacó de Egipto, atravesé el mar y hoy me encuentro en un desierto espiritual. En 1 de Pedro, capítulo 1, del versículo del 3 al 5, ya no es una tierra física lo que Dios está prometiendo. Quizás por eso muchos ya no buscamos más, porque dices, no, pues ¿para qué si ya tengo todo aquí? Ya tengo casa, carro, ya no necesito nada más, pero eso es para los que tienen muy poca visión, porque todo eso se va a acabar, todo eso se va a terminar. En 1 de Pedro, capítulo 1, en el versículos del 3 al 5, dice así la palabra de Dios. Bendito Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar ¿qué? La salvación. Véanle otra vez en estos 3 versículos, vean toda la salida de Egipto, el desierto y la tierra prometida. Está diciendo claramente, bendito sea Dios, que me sacó de la ignorancia, que me sacó del mundo, de la esclavitud, o por lo menos me quitó de ese espíritu que todo el tiempo me atormentaba, así como Cristo le dijo a Pedro, Satanás te ha pedido para revolcarte. Satanás te ha pedido para ponerte una buena revolquiza, Pedro, pero yo voy a orar para que no te falte ¿qué? Tu fe. O sea, me saca de Egipto y me pone en el desierto donde le tengo que darle gracias a Dios. Oiga, hermano, pero ¿cómo darle gracias a Dios con ese desierto? Puras lagartijas, puras espinas, puros chollas. Dale gracias a Dios. Porque así como ellos llegaron a un punto donde era tanto el murmurar que querían regresar otra vez a Egipto. Y así muchos de ustedes, por falta de visión con el tiempo, van a decir, ya me voy al mundo. ¿Qué vas a hacer cuando tu hijo te diga, yo me voy al mundo, yo ya no quiero nada con Dios? ¿Qué pasó? Cuando mi hijo ya no quiere seguir las pisadas de Cristo, que para eso fue llamado, y dice, ya no quiero. Ya no me interesa seguir
las pisadas de Cristo. ¿Qué vas a hacer, hermano? Pues más que pura tristeza. Te vas a sentir culpable. Te vas a sentir que fuiste tú el que no le diste el ejemplo. Te vas a sentir que tú no le hablaste a tu hijo o no le enseñaste el propósito que era alcanzar esta vida eterna y sobre todo la madurez espiritual. Nos hizo renacer para una esperanza que viva, reservada en los cielos. Una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos. Allá está ya un hermano mío. Allá está una gran nube de testigos que ya están esperándote, hermano. Ay, hermano, yo no quiero ir. Allá está una gran nube de testigos esperando a que ustedes y yo lleguemos ahí con ellos. Un lugar incorruptible. Un lugar donde habrá hablar puro amor, no lo puedo comprender. Pero fíjate en el versículo 5, fíjate bien en el versículo 5, ¿por qué vas a alcanzar esa promesa? Dice, que sois guardados, en lo cual vosotros, no el 5, que sois guardados por el poder de Dios, mediante tu fe. Órale, a ver si estoy entendiendo. Todos sabemos lo que dijo Pablo en Romanos 1:16. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación. ¿Sí o no? El apóstol Pablo no tiene vergüenza de vivir en el Evangelio. ¿A cuántos hermanos no se encontrarían? ¿A cuántos hermanos verdaderamente le ayudaron en esta obra? ¿A cuántos de ellos dentro del Evangelio, cuando les predicó a aquellas personas que andaban hablando de Cristo, les dijo, oigan, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? Y dijeron, ni hemos oído hablar de eso. Pues entonces, ¿en qué se bautizaron? Pues nos bautizamos con el bautismo de Juan. No, el bautismo de Juan fue para arrepentimiento. Los agarró y los puso en el camino correcto. El apóstol Pablo vivía reconciliando día a día gente con Cristo, porque ese fue el ministerio que Dios le había dado a Pablo. Y dentro de sus batallas decía que había peleado, había sufrido en aguas, en barcas, y dice, y con falsos hermanos. O sea, aparte también, llegó a toparse con falsos hermanos que no entendían el Evangelio. No entendían que el Evangelio, hermano, es reconciliar. Es unirnos. Pero ¿unirnos con quién? ¿Nada más con los que te caen bien? Nada más ella me cae bien, los demás me caen mal. Estás mal. En el amor del Evangelio, el hombre no hace excepción, el amor no hace excepción de personas. El amor vas creciendo espiritualmente y tienes ese mismo amor para con tu madre como para con todos igual. Por eso dice que sois guardados mediante este poder de Dios que es el Evangelio. Es importantísimo que no se oigan cosas como, es que ella no me habla, es que ella no me da la cara, le molesto, no sé qué pasa. Es triste oír esos comentarios a veces dentro de la iglesia. Pero fíjense bien, que sois guardados por este poder que es el Evangelio. Y es duro, hermano. Porque el Evangelio de Cristo ataca completamente al ego del hombre carnal. O sea, haz de cuenta, va en contra de lo que el hombre carnal quiere. Por ejemplo, una de las primeras cosas que Dios le dice al hombre, si tú me confesaras delante de los hombres, yo te voy a confesar delante de mi Padre. No. Muchas personas pueden entender el Evangelio, nada más el simple hecho de pararse al frente y confesar a Jesucristo. No lo vas a hacer. Tienes vergüenza. Te da vergüenza de confesar a Cristo. Muchos cuando le dicen, ¿quieres predicar? No, me da vergüenza. Te da vergüenza de predicar a Cristo. Pero no te da vergüenza de ir a practicar tu pecado. No te da vergüenza de ir a andar hablando cosas que no debemos de hablar. Ahí no te da vergüenza. Pero de hablar de Cristo sí te da vergüenza. Inmediatamente eso va en contra de la naturaleza humana. ¿Y qué hay cuando ofendes a tu hermano? Híjole, no, yo no lo ofendí. No, ella se ofendió, yo no lo ofendí. Empezamos a buscar miles de excusas. Y luego el ofendido tampoco lo acepta. Oye, ya perdónalo. O tú también ya perdónense, ya está bien, ya se perdona. No,
no. Lo perdono, pero que no quiero ni verlo hasta 10 kilómetros de mi cara. Eso no es perdón. Para mí eso no es perdón, es nada más una expresión. Perdón es perdonar y seguir avanzando. Hermano, tenemos una carrera por delante. Tenemos que seguir construyendo. Dice la Biblia, tenemos que seguir haciendo sacrificios espirituales. En Primera de Pedro, aquí estamos cerquita, mira, Primera de Pedro, capítulo 2. Dice, versículo 2, capítulo 2, Primera de Pedro 2, versículo 5, dice, vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué es un sacrificio espiritual si no es pedir una disculpa? ¿Qué es un sacrificio espiritual si no es ir a predicar el evangelio? Es ir a reconciliar al hombre con Dios y que nosotros también estemos reconciliados todos los días. ¿Cómo venimos a tomar la cena estando enojado con mi hermano? La Biblia te dijo, si tú vienes a mi altar, ¿verdad? Y ahí te das cuenta de que tu hermano tiene algo contra ti, ponte bien con tu hermano, por favor. Antes de que vengas y tomes la cena, ponte bien con tu hermano. Porque si no te pones bien, quedas en vergüenza con el evangelio. Quedas mal con Dios. Dios lo que más quiere es que estemos siempre juntos. Así lo dijo Él. Sin mí, nada podéis estar. Y si no estás conmigo, estás en contra de mí. Pero hermano, yo te pregunto, ¿cómo sabes que estás agradando a Dios? Y no a los hombres. ¿Cómo sé que yo agrado a Dios? Todos los días. En tu mente, ¿qué le dices a Dios? ¿Qué le pides a Dios? Por eso es muy importante que vea nuestro estado, dónde nos encontramos, sino en medio del desierto. Estamos en el desierto. Claro, podremos decir, pero tenemos mejores comodidades que ellos. Bueno, pero también podemos decir, hey, pero ustedes vieron el maná caer del cielo. Yo no sé, hermana, que usted que sentía que le caía ahora sí caía el pan todos los días. No tenía que cocinar. Ustedes vieron las serpientes cómo picaron a 23,000. Vieron el mar cuando se abrió. Vieron cómo Dios terminó con un ejército potente. Y nosotros todos por fe. Bienaventurados los que no verán, pero creerán. Mírale, hermano. Podía estar gastando su dinero. Podía andar viviendo en deleite en el pecado. Y no, aquí está el hermano. Aquí está la hermana. Porque creemos en Dios y creemos que queremos alcanzar lo prometido. ¿Qué es la madurez? ¿Qué es la madurez espiritual? El discernimiento de poder entender lo bueno con lo malo. Hay personas que le dicen a lo bueno le dicen malo y a lo malo le llaman bueno. Porque no han madurado. No han entendido el propósito de Dios. En Hebreos capítulo 5, versículo 11, lo habían de leer todos los días. Hebreos 5, 11 al 14 dice la palabra de Dios así. En cuanto a esto, dice, es difícil de explicar por cuanto han sido tardos para oír. Significa tardos para oír, significa tardos para ¿qué? Para obedecer. Porque todavía no son capaces de recibir la vianda. Todavía querían leche otra vez. Debiendo ya de ser maestros, ya tenían tanto tiempo dentro de la iglesia que debían de ser maestros. Pero todavía no eran capaces. Todavía querían otra vez lo básico. Y dice la palabra de Dios en el 14, dice así, 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hay veces que me han preguntado a mí que si hay pastores dentro de la iglesia. Y les digo, pues todavía no hemos alcanzado esa madurez. Que espero que todos la alcancen. Cada miembro de la congregación de la iglesia de Cristo, varones, deberían de alcanzar la madurez. Porque ese es el alimento sólido para esas personas que pueden determinar qué es malo y qué es correcto. Y no un inepto que de repente
un pastor inepto, un pastor falta de visión o falta de entendimiento puede hacer pedazos la iglesia así, mira, la hace pedazos, porque no tiene la visión, no tiene el entendimiento. Y nunca estudia la Biblia, ni tampoco la lee. No, nosotros debemos de entender, acomodando siempre lo espiritual con lo espiritual. Es muy importante. Así es que esta escritura que voy a leer está dirigida verdaderamente para el creyente, al que es de fe. En Colosenses capítulo 3, versículo 13 al 15. Colosenses capítulo 3, versículos del 13 al 15. Se fue el tiempo. Colosenses 3, 13 al 15. Dice: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Y si alguno tuviera queja contra otro, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne vuestro corazón, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Estos versículos demuestran una verdadera prueba en el desierto. Estos versículos, cuando la iglesia se asocia, cuando en la iglesia platicamos, cuando en la iglesia tenemos convivios o cuando estamos juntos, debemos de soportarnos unos a otros. El apóstol Santiago decía: todos ofendemos. Y si alguno no ofende en palabra, este es un hombre capaz de retener todo su cuerpo. ¡Wow! A mí me gustaría a veces ser un hombre como hay tantos hermanos que a veces que están muy callados. Yo siempre digo: Señor, ¿por qué no me hiciste callado? Yo hubiera quedado calladito, porque boca cerrada no entra mosca. Y veo a los hermanos bien callados, bien sencillitos, sentaditos, y bueno, pues yo quisiera ser como ellos. Pero ¿por qué me dice esta lengua tan habladora? ¿Por qué tengo que estar hable y hable siempre? Luego dice mi esposa: ¿por qué tienes que tener la última palabra siempre? No sé, quisiera no ser así, pero a veces somos así. Y sobre todo ahora que te dice: soportaos los unos a otros, y si ella o yo lo ofendió, así como Cristo te perdonó, así también perdónalo. Y cuando Cristo te perdonó completamente, se llama remisión de pecados. No fue que te perdonó pero no me olvido. Eso era en el Viejo Testamento, ese era el hombre carnal. Ay, te perdoné pero no te olvido. Así también muchos. No. Así como Dios te perdonó, así también perdona. No pasa nada. ¿Cómo no voy a perdonar a mi hermano si Dios me ha perdonado tantas cosas a mí? Sería algo ilógico, algo que no tendría sentido. Yo no te perdono. Ah, entonces Cristo, ve, y si no te perdona, déjamelo a mí. Entonces dice: y si alguno tuviera queja contra otro, dice: y sobre todo esto, vestidos del amor. No se confundan, por favor, en el amor. El mundo religioso piensa que el amor de Dios es la pasión. Ay, es por eso que las religiones anda la gente toda bien apasionada, toda emocionada. ¡Ay, señora! Y la gente llora, se apasionan. Y es que están bien emocionados, piensan que ese es amor. Esa es una pasión, una éxtasis, un excitamiento. No es un verdadero contentamiento, no es una paz, no es el amor. Vestidos del amor de Dios es precisamente entender cuál es el amor de Dios. Y ustedes saben que Dios ha derramado su amor a través del Espíritu Santo que Dios les dio cuando obedecieron el verdadero y completo Evangelio. Ese amor tienen que desarrollarlo así como esta botellita. El Espíritu es el agua. Y si yo fuera esta botellita y así de ese tamaño tuviera el Espíritu, no, hermano, yo estoy del otro lado. Pero yo creo que si le preguntas, no, pues apenas está llenando la botellita. Porque debemos de madurar, y así se determina. Vestidos de amor es vestirme del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es amor, ¿me entiendes? Entonces tú vas madurando, espiritualmente vas teniendo amor, inclusive hacia tu esposo. Porque lo primero cuando dices ama a tu enemigo, pues necesitas el amor para amar al enemigo. Entonces tenemos que entender que lo más importante de soportar esto, necesito madurar.
Necesito entender que yo necesito ser probado. Si no, ¿cómo me van a probar? ¿Cómo voy a saber que soy creyente si no pasan cosas a veces en nuestras vidas? Tienen que pasar, como a Cristo le pasó y fue insultado y que dijo, perdónanos, Señor, no saben lo que hacen. Entonces, la palabra de Dios, cuando tengamos ese entendimiento, entonces la paz de Dios va a gobernar tu mente. Y el día que te mueras con esa paz, hermano, el día que te vayas a ir, te vas a ir así, en paz. Y ese día me vas a decir, hermano, yo ya me voy. No se vaya, no, que no me voy, yo me voy. Que me estoy quedando en este mundo lleno de corrupción y de tanta falsedad que hay en el mundo, porque ya tu mente la gobierna Dios. Y la paz de Dios gobierna tu mente. Y dice la Escritura, y que así mismo fuimos llamados a un solo ¿qué? Cuerpo. ¿Sabes por qué hay muchas iglesias? Porque el hombre ha hecho esta división que va en contra del Evangelio. ¿Tú crees que el mundo oriental, que no creen en Cristo, cuando ven a Estados Unidos con tantas iglesias de diferentes denominaciones, dicen, hey, su Dios es un Dios de confusión? Cada quien agarra su propio... Es una confusión que le mandamos el mensaje al mundo oriental o a los que no son cristianos. No, nada más es un cuerpo. Nada más uno. Entonces el de aquel, pues es de aquel, José Smith. Él lo levantó. Y el otro es de Russell. Ese lo levantó en Nueva York. Y el de Constantino, ese lo levantó en Roma. Y cada quien empezó a hacer su propio cuerpo, pero ya no era el cuerpo de Cristo. Porque cuando uno entiende el cuerpo, tienes que saber en qué estado te encuentras. Estoy en la iglesia de Cristo y la iglesia se encuentra en el desierto, donde Dios nos sacó de Egipto y nos puso en el desierto. Y ahí nos vamos a probar. Por eso cuando yo me casé y obedecí el Evangelio, el hermano luego me dijo, su salud y su salvación está conectado a su matrimonio. Pues es lógico. Si yo soy creyente y dices que amas a Dios, pero a tu pareja que está contigo no la amas, eres un mentiroso, estás en la oscuridad, eres un homicida, y los homicidas no tienen el derecho a la vida eterna. Pero cuando tú eres cristiano, tienes que aprender a madurar para amar, pero no con el amor carnal o con la pasión carnal, sino ¿con quién? Con el amor de Dios. Y le puedes decir lo que Cristo dijo, perdónalo, Señor, porque no sabemos lo que hacemos. Así es que esto fue lo que me dio Dios, hermano, que sepamos el estado en que nos encontramos. Estamos en el desierto y en el desierto vamos a tener pruebas. No es fácil el cielo o la vida eterna, no es sencillo. Es cada sacrificio que tú haces dentro del Evangelio, te das cuenta de que hay que sacrificar algo. Y ese algo es el hombre carnal. Y para que entiendas el propósito, Pablo te lo dice en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que Dios los bendiga y les dé más y más entendimiento. Vamos a, como siempre, hacer una invitación. Si una persona que ya sabe lo que es el Evangelio, pues puede pasar al frente mientras entonamos este himno de invitación.